Bienvenidos a la primera parte de la lección número 51 del curso de geometría. Vamos a ver esta definición. De hecho, son dos definiciones que nos definen varios conceptos. La primera dice: una línea que tiene uno y solo un punto en común con un círculo se llama una línea tangente al círculo. Se puede decir nada más que una tangente al círculo. Por eso pusimos la palabrita línea entre paréntesis, porque no hace falta decir que es una línea. Con decir que es una tangente al círculo es suficiente. También podemos decir que el círculo es tangente a dicha línea. El punto común entre un círculo y una tangente a este se llama el punto de tangencia. Y la segunda definición dice: una línea que contiene una cuerda de un círculo se llama una secante al círculo o una secante del círculo. Ya en algunos sitios se le llama así. ¿Ok? Bien, vamos a ver unos ejemplos, ¿verdad? Y los ejemplos nos presentan este diagrama que tenemos aquí abajo. Fíjense que tenemos un círculo O, un círculo con centro O. Y tenemos aquí una línea que, por lo que apreciamos, toca a ese círculo nada más que en este punto. Pues esa línea CD sería una línea tangente a ese círculo, y el punto de tangencia sería el punto E. Así que vamos a ver la línea CD es tangente a el círculo O, y el punto de tangencia es el punto E, este que está aquí. Fíjense en esta otra línea que pasa así, AB. AB. Pues fíjense que aquí tenemos una cuerda de ese círculo, la cuerda AB. Recuerden que una cuerda es un segmento de línea cuyos extremos están en el círculo. Pues miren, este segmento que empieza aquí, en el punto A que está en el círculo, y termina aquí en el punto B que está en el círculo, es una cuerda de ese círculo. Pues fíjense que esa línea ahora AB, si la consideramos la línea completa, sería una secante a ese círculo, porque fíjense que contiene a esa cuerda de ese círculo. Así que, como segundo ejemplo, la línea AB es una secante al círculo O. ¿Okay? Vamos a ponerlo por acá. Segundo ejemplo. Dice, la línea AB es una secante al círculo o a círculo O. ¿Okay? Por lo que explicamos. Fíjense entonces que la línea tangente a un círculo nada más toca un punto en el círculo. La línea secante en cierta forma atraviesa de alguna manera al círculo, porque toca al círculo en dos puntos, y ese segmento entre esos dos puntos sería la cuerda de ese círculo que contiene esa línea secante. Bueno, vamos a ver el siguiente teorema, que dice: si una línea es perpendicular al radio de un círculo, e interseca al círculo en el extremo del radio, entonces la línea es tangente al círculo. Eso es lo que dice ese teorema. Repetimos: si una línea es perpendicular al radio de un círculo e interseca al círculo en el extremo del radio, entonces la línea es tangente al círculo. Bueno,
Bueno, para probarlo, vayan dibujando esta figura, esta que está aquí, que nos presenta un círculo O, el centro en O, y tenemos una línea XY, que interseca al círculo en este punto, o más bien, no interseca al círculo en ese punto, sino que interseca a ese radio OP de ese círculo en el punto P, que es el punto extremo del radio, que estamos considerando. O sea, fíjense que esa línea XY no interseca en forma perpendicular al radio en otro punto que no sea el extremo, que precisamente en donde termina ese radio OP que estamos considerando. Bueno, pues yo quiero demostrar que esa línea XY, con esa característica, que sea perpendicular a este radio de ese círculo, en el punto precisamente extremo del radio, es tangente a ese círculo. Así que vamos a considerar al círculo O un radio OP de ese círculo, la línea XY, línea XY perpendicular a ese segmento en el punto P. Queremos ver que esa línea XY es tangente a el círculo O en P. O sea que P es el punto de tangencia. Bueno, pues como yo demuestro que una línea es tangente a un círculo, demostrando que nada más tienen en común un punto. Veremos, o queremos ver, que P, que ya sabemos que interseca, ¿verdad?, a esa línea XY, y está en el círculo, es el único punto en común con esa línea XY. Entre el círculo O y la línea XY. El único punto en común entre esas dos cosas, ¿verdad? Entre el círculo O y la línea XY. ¿Sí? Bueno, ¿cómo lo hacemos? Pues mire, vamos a coger otro punto A en esa línea. Cualquier otro punto A en esa línea. A ver si está en común con el círculo, ¿verdad? Tome A, cualquier otro punto en esa línea XY. Míralo aquí. Podemos dar ese otro punto en esa línea XY. Pues yo quiero ver que A no está en el círculo. Queremos ver que A no está en el círculo O. Y por lo tanto, si yo puedo demostrar que cualquier otro punto en esa línea no está en el círculo XY, en el círculo O, perdón, entonces el único punto que tenían en común la línea XY con ese círculo es ese punto P, que es el extremo del radio al cual esa línea es perpendicular. Bueno, como ese segmento OP, como ese segmento OP, mismo aquí, dice que es perpendicular, mismo aquí, a la línea XY, entonces OP, ese segmento, de menor medida desde O, que recuerde que es el centro del círculo, hasta X, porque aquí demostramos precisamente eso, que el segmento perpendicular, el único segmento perpendicular que va desde un punto fuera de una línea hasta una línea, el más corto es el segmento perpendicular, ¿verdad? Pues como
perpendicular a esa línea, puede ser el segmento más cortito, ¿verdad?, que hay desde O hasta la línea XY. Así que por lo tanto, este otro segmento OA será mayor, ¿verdad?, porque este otro segmento no es perpendicular a la línea XY. Por lo tanto, la medida de OA, que sería escrito así sin el símbolo de signo del segmento, ¿verdad?, será mayor que la medida de OP. ¿Dónde? Al yo decir medida de OP, al yo poner OP sin el segmento, sin el símbolo del segmento, ¿verdad?, pues se suele entender que es la medida de ese segmento. Bueno, pero aquí, cuando definimos círculo, que fue la primera definición de este tema, de este tercer tema del curso de geometría, dijimos que un punto que estuviera alejado, que estuviera alejado por más distancia que lo que es el radio del círculo, ese círculo automáticamente cae en el exterior del círculo, ¿verdad? Y claro, y si fuera una distancia menor que la medida del radio del círculo, entonces va a estar en el interior del círculo. Entonces, como OA, este segmento OA es más largo que este segmento, pues entonces este punto va a estar fuera del círculo. Esa fue la definición de lo que quiere decir que un punto está fuera del círculo. Que la distancia desde él hasta el centro sea mayor que la distancia de un radio. Luego, A está en el exterior. Entonces, acá arriba, del círculo O. Y si está en el exterior, o si hubiese estado en el interior, no estaba en el círculo. En consecuencia, el punto A no está en el círculo. Y eso, recuerden, era lo que yo quería ver, que si usted cogía cualquier otro punto en esa línea que tenía este punto P, que es el extremo de ese radio, de ese círculo en común con el círculo, cualquier otro punto en ese segmento no iba a estar en común con el círculo, o sea, no iba a estar en el círculo. Y acabamos de encontrar que cualquier otro punto, porque fíjense que es cualquier otro punto en la línea XY, no está en el círculo. Por lo tanto, el único punto en común y por lo tanto, si nada más entre una línea y un círculo hay un solo punto en común, la línea es tangente a ese círculo, y eso, fíjense, que era lo que queríamos probar. Fíjense en este otro teorema que precisamente da la casualidad, recuerde copiar, ¿verdad?, dale para atrás al video, pausa y copia la demostración, porque estas cosas son muy importantes, ¿okay? Esas demostraciones son muy importantes, además de lo que dice el teorema, ¿verdad? Es muy importante, pero es un dato que usted conoce, y la demostración le ayuda a usted, a tomarle gusto al curso, a la matemática, y a ensanchar su mente, ¿verdad?, de cómo es que se logran demostrar esos teoremas. Este teorema lo vamos a llamar, precisamente no es que lo llamemos, sino que da la casualidad que es el recíproco del teorema anterior. ¿Y qué es el recíproco de un teorema? Bueno, pues si un teorema está en forma de condicional, ¿se acuerdan? En el curso de álgebra elemental, cuando empezamos estudiando la lógica, dice, si una línea tal cosa, entonces tal cosa, ¿verdad? Pues ahora es al revés. El recíproco o converso dice lo siguiente: si usted tiene una línea que es tangente a un círculo en cierto punto, entonces el radio que va desde el centro hasta ese punto de tangencia va a ser perpendicular, va a ser perpendicular a la línea tangente. ¿Okay? Si una línea es tangente a un círculo, entonces es perpendicular al radio que tiene como punto extremo como punto de tangencia, perdón, como punto de tangencia al punto
al punto de tangencia como punto extremo. Como punto extremo. Y vamos a la demostración de este teorema. Vamos a indicarle para que no se confunda, ¿verdad?, cuando esté estudiando, que vamos a utilizar el mismo diagrama que usamos para el teorema anterior. Y lo vamos a hacer por contradicción. O sea, vamos a usar aquí el método indirecto. ¿Se acuerdan? También eso lo estudiamos en lógica al principio del curso de álgebra elemental. ¿Qué quería decir probar por contradicción? Usted supone, añade, ¿verdad?, como cierto, lo contrario de lo que usted quiere demostrar. Y entonces, partiendo de esa suposición, argumenta válidamente hasta que encuentre una contradicción, ¿verdad? Y entonces eso quiere decir que de donde usted partió es falso, y lo contrario de lo que usted, de la afirmación o del enunciado donde usted partió, es lo que es cierto, ¿ves? Y claro, como lo que supusimos es lo contrario de lo que quiero probar, resulta ser falso, pues lo contrario, que es lo que yo quiero probar, es lo que es cierto, ¿okay? Bueno, pues fíjense, yo quiero demostrar que una línea con esta condición, ¿verdad? Mira aquí. Si yo tengo una línea que ahora es tangente a un círculo, yo sé que ahora el único punto que tiene en común es este, pues entonces el radio que va desde, claro, siempre desde el origen hasta ese punto, que tiene el punto de tangencia como punto extremo, ese radio va a ser perpendicular a esa línea tangente, ¿okay? Bien, así es que suponga que dice que ahora yo estoy suponiendo, ahorita suponíamos que este radio era perpendicular a esa línea, ¿ven? Probamos que esa línea entonces era tangente, y ahora es el recíproco. Ahora la línea es tangente a ese círculo en este punto. Yo quiero ver que entonces ese radio que va desde el centro del círculo hasta el punto de tangencia es perpendicular a la línea tangente, ¿ven? Suponga que el círculo, que XY, esa línea Y, es tangente a el círculo O en ese punto P. Pues queremos ver ese radio OP es perpendicular a esa línea tangente X. ¿Okay? Muy bien, ¿cómo lo haremos? Pues mire, vamos a hacer acá. Dice que lo vamos a hacer por contradicción, ¿verdad? Así que si lo que yo quiero probar es que esa línea OP, ese radio OP es perpendicular a esa línea XY, empezamos suponiendo lo contrario, que ese radio OP no es perpendicular a la línea XY. Suponemos que ese radio OP no es perpendicular a la línea XY. Y déjeme indicarle que esa línea que tacha un signo de una condición en matemáticas se hace en esta dirección, ¿verdad? No como había puesto en la otra, se pone en esa dirección. Suponemos que ese segmento no es perpendicular a la línea X. Bueno, pero como desde cualquier punto fuera de una línea siempre hay un segmento que es perpendicular, que va desde el punto S fuera de la línea hasta la línea, vamos a suponer que ese único segmento que hay perpendicular desde ese punto O, que es el centro de nuestro círculo, hasta esa línea XY que es tangente a ese círculo en ese punto, es este segmento que está aquí, el OA. Supongo entonces, ya que ese segmento OP, este radio de ese círculo no es perpendicular, estoy suponiendo que no es perpendicular a la línea XY, que OA, ese otro segmento que tenemos marcado aquí, es el único segmento que es perpendicular desde el punto O, que está fuera de esta línea XY, hasta esa línea XY. Es la única
suponga que esa es el único segmento perpendicular que va desde O hasta ese punto. ¿Sí? Bueno, pues entonces recuerde que siempre el segmento que es perpendicular desde cualquier punto hasta cualquier línea es el segmento de menor medida que hay, ¿verdad? Entonces, el segmento OA, por ser el único segmento perpendicular desde O hasta esa línea Y, es el segmento de menor medida de O a la línea Y, desde el punto O, que es el centro del círculo, hasta la línea Y. Es decir, que este segmento OA, al ser perpendicular, y este otro segmento OP, al no ser perpendicular, este tendrá una medida menor que este. Es decir, que OA, donde fíjense que ahora no estoy poniendo el signo, ¿verdad?, de segmento a OA, porque me estoy refiriendo a la medida del segmento OA, ¿okay?, es menor que OP. Es menor que OP. ¿Okay? Vamos a llamar a esto 1. Menor que la medida de ese radio. ¿Okay? Ahora, por otro lado, como XY interseca a el círculo O únicamente en P, o más bien, como esa línea es tangente al círculo, o sea que es lo mismo haber dicho que interseca a ese círculo O en P, como XY es tangente a el círculo en P, ¿sí?, por un problema que usted va a demostrar como parte de los ejercicios de esta sección en este tema del curso, cualquier otro punto que esté en la tangente a un círculo que no sea el punto de tangencia, está en el exterior del círculo, ¿sí? Entonces, por un problema de práctica, ¿verdad?, les he dicho que aparece como ejercicio de práctica para esta sección en este tema de las figuras curvilíneas. A, que está en esa línea tangente a ese círculo en el punto P, estará en el exterior del círculo O. Pero recuerde que si un punto está fuera, en el exterior de un círculo O, la distancia desde él hasta el centro del círculo es mayor que el largo de cualquiera de los radios. Así que entonces la distancia desde O hasta A, ¿verdad?, tiene que ser mayor que cualquiera de los radios, como lo es el OP. Entonces, por definición, de punto exterior a un círculo, esa distancia desde O hasta A, por estar en el exterior del círculo, va a ser mayor que la medida de cualquiera de sus radios, que estamos cogiendo en este caso el radio OP, y OP mide igual que cualquiera de los otros radios de ese mismo círculo, ¿no? Vamos a marcar esto por 2. Pero fíjense lo que dice 1, que OA es menor, esa cantidad, que es la medida del segmento OA, es menor que la medida de OP. ¿Y qué dice el 2? Que OA es mayor que OP. Recuerden que este es un número y este es otro, porque son las medidas de esos segmentos, ¿verdad? Pues aquí me está diciendo que este número es menor que este, y acá me dice que ese mismo número es mayor que este mismo otro, ¿verdad? Y eso contradice una ley que usted conocía desde su álgebra elemental, que se llama la ley de tricotomía de las desigualdades, que decía que entre dos números reales, como lo son estos dos, ¿verdad?,
porque esto medirá, qué sé yo, 3 centímetros, y esto medirá 8 centímetros, etcétera, ¿verdad? Entre dos números reales, por ejemplo, entre 3 y el 8, o los dos números son iguales, o uno es mayor que el otro, o uno es menor que el otro. No puede pasar dos de esas cosas a la vez. Y aquí están pasando dos de las cosas a la vez. Así que esto es una contradicción. A la ley de dicotomía de las desigualdades. ¿Sí? Y si usted llega a una contradicción, ¿qué significaba eso? Que de donde usted partió, que era que el segmento OP, este radio, no es perpendicular a esta línea tangente X y en ese punto P. Eso tiene que ser falso. Y por lo tanto lo contrario, que sería que el segmento OP sí es perpendicular a la línea X y, es lo que es cierto. Y eso era precisamente lo que queríamos probar. ¿Okay? Bueno. Vamos entonces, terminamos con esto, esta lección. Nos vemos entonces en la segunda parte.